Al momento de debatir sobre el canon en la línea del tiempo de la saga principal, la respuesta más sencilla que uno imaginaría es elegir a las terceras versiones. En el caso de Pokémon Amarillo, al ser una edición especial, daría a pensar que cuenta con el canon definitivo y la mayor razón para ello recae sobre los hombros del protagonista, ya que el equipo de Red funciona para definir el viaje canónico por la región de Kanto, especialmente por su conocido enfrentamiento en Pokémon Oro, Plata y Cristal. En dicha línea temporal, Pikachu sería su Pokémon inicial recibido de manos del Profesor Oak y capturado en la Ruta 1 de Kanto. Venusaur proveniente de una chica llamada Melanie en Ciudad Celeste que buscaba a quien cuidara de él cuando era un Bulbasaur. Charizard fue obtenido ya que un entrenador en la Ruta 24 no tenía la suficiente experiencia para sacar el máximo potencial de un Pokémon conocido como Charmander. Blastoise originalmente era un Squirtle que causaba estragos y después de ser capturado por la oficial Jenny, esta le haría entrega al protagonista al conseguir la medalla Trueno. Espion proveniente de Eevee que Red consiguió como regalo en la azotea de la mansión de Ciudad Azulona y la mayor sorpresa de su equipo. No obstante, Pokémon Heart Gold y Soul Silver presentarían una gran diferencia aunque no le quitarían validez al argumento, reemplazando a Espion por el Lapras obtenible como recompensa al liberar a todos los empleados de Silph S.A. Mientras que por último, Snorlax tomaría un rol bastante importante en su equipo y con una pequeña duda por resolver. Lo más curioso al respecto es que podemos saber cuál de los dos Snorlax decidió capturar Red en su aventura canónica. Debido a que en los eventos de Oro, Plata y Cristal, Snorlax continúa presente en Ciudad Carmín al lado de las rutas 11 y 12, podemos asumir que capturó al que se encontraba en la ruta 16. Si bien todo esto sería casi una confirmación que la versión canónica debería de ser Pokémon Amarillo, la respuesta no es tan sencilla por una simple razón. Para ello será importante definir que la historia de Kanto recae sobre los que en mi opinión son los tres personajes más importantes de dicha región. Incluso si el equipo de Red tiene mucha influencia de la edición de Pokémon Amarillo, los equipos de Blue y Giovanni contradicen completamente esa teoría. Prácticamente en todas sus iteraciones, exceptuando Pokémon Amarillo, el núcleo del equipo del rival consta del trío elemental de Gyarados, Arcanine y Exeggutor. De la misma manera, Pokémon como Pichu, Raidon y Alakazam han estado presentes desde el principio y una que otra variante como Tyranitar o Machamp. Para hacerse la idea, los únicos Pokémon que conserva de su equipo de Pokémon Amarillo son Alakazam y Exeggutor, y eso no es lo más importante. De ser ese el caso, como Pokémon insignia debería de tener una de las Evolution tomando en cuenta su Pokémon inicial, complementando perfectamente a Espion con Umbreon. Por otro lado, para considerar el equipo canónico de Giovanni, habrá que tomar en cuenta más bien su participación en los remakes Heart Gold y Soul Silver, ya que el detalle más importante que pude destacar tiene que ver con un Pokémon que nos ayudará a resolver el enigma, y esa es Kangaskhan. Presente únicamente en el primer encuentro ante Giovanni en el escondite Rocket en Ciudad Azulona y el evento de Celebi en los remakes de Johto. Si bien su Pokémon insignia parecería ser Persian, la realidad es que nunca ha contado con uno en su equipo a excepción de Pokémon Amarillo. Un vínculo existente únicamente en el anime, pero que más allá de ello nunca ha formado parte del canon oficial. De hecho, un elemento fundamental para poner punto final a dicha situación son precisamente los administradores del Team Rocket y su misteriosa identidad. Exclusivamente en Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja, el postgame tiene preparado un encuentro ante dos miembros del Team Rocket extrañamente familiares. No solo sus equipos, sino también sus intenciones cuadran perfectamente con los que 3 años después conoceríamos como Archer y Ariana, buscando contactar a Giovanni, ya que su investigación respecto a la influencia de cierto tipo de ondas en la evolución Pokémon va por buen camino. Como mencioné previamente, aún teniendo al equipo de Red favoreciendo el canon de Pokémon Amarillo, la cantidad de pruebas apuntan a Pokémon Rojo Fuego y Verde Hoja.
Más importante aún, si tuviera que decidirme por una de las dos versiones, el factor determinante estaría nuevamente en el equipo de Blue. En su encuentro en la Torre Pokémon de Pueblo Lavanda, enfrentamos por primera vez a su Growlithe, siendo uno de los pilares fundamentales. Y como recordarán, dicho Pokémon es obtenible exclusivamente en Pokémon Rojo Fuego y por eso mismo la consideraría como la versión más cercana al canon de Kanto. De tener la oportunidad de elegir al campeón canónico de la región de Hoenn, seguramente la mayoría, incluyéndome, elegiríamos a Steven. Lo más curioso es que la edición más comúnmente aceptada como la oficial para la tercera generación es Pokémon Esmeralda, donde Wallace toma su lugar. Para basarme en ello, hay unos cuantos aspectos que valen la pena destacar y que confirmarían dichos acontecimientos. Una historia canónica en la cual ambos equipos villanos juegan un papel antagónico con el respectivo Pokémon legendario que les permitirían cumplir sus objetivos. La intervención de Rayquaza repitiendo su rol en el lore de Hoenn como aquel Pokémon que detendría la ira de Groudon y Kyogre, entre otros. Pero incluso con todo ello, un factor determinante que nos llevaría a entender lo complejo del canon de Hoenn tendría lugar en la sexta generación. Zinnia, quien juega un papel fundamental en el episodio Delta, confirma la existencia de un universo alterno en donde el arma definitiva nunca fue construida, dando lugar a una realidad en donde tanto la mega evolución y la regresión primigenia nunca sucedieron y otra en donde sí. Como ya se imaginarán, Pokémon Esmeralda es la versión canónica en el universo donde la mega evolución no existe y la clave se encuentra en Ultrasol y Ultraluna. El arco del Team Rainbow Rocket nos presenta con Archie y Maxie que si bien alcanzaron sus objetivos, no solo son claramente sus versiones de tercera generación, sino que también al utilizar a Groudon y Kyogre, estos no cuentan con acceso a la regresión primigenia ni Sharpedo o Camerupt a la mega evolución. Aún así, el personaje que refuerza la teoría es nada más y nada menos que Annabelle, quien como ya se harán a la idea, apareció por primera vez en Pokémon Esmeralda. La manera en la que pudo viajar entre multiversos fue a través de un ultra umbral y forma parte de la Policía Internacional junto a Luke. La idea de los multiversos y las diferencias entre Rubí, Zafiro, Esmeralda y los remakes puede sustentarse en múltiples argumentos. Primeramente, en Pokémon Heart Gold y Soul Silver, al encontrarnos con Steven, este se presenta a sí mismo como campeón canónico de Hoenn, reforzado especialmente por la participación de 3 personajes importantes en el Pokémon World Tournament de quinta generación, dando tanto validez al título de Steven en Rubí y Zafiro como al de Wallace en Pokémon Esmeralda y confirmando la existencia de Juan. Además de una respuesta increíblemente simple que involucraría al rival de Hoenn, Wally, y su Pokémon insignia. Incluso si en Esmeralda su Pokémon más poderoso fue Gardevoir, el canon aceptado desde hace mucho tiempo concluye a Gallade como dicho Pokémon. Lo más interesante de todo es que Pokémon Ultrasol y Ultraluna igualmente confirman dicho acontecimiento tal como mencionamos antes. Como ya serán a la idea, si la versión canónica en el multiverso sin Mega Evolución es Esmeralda, habrá que elegir una entre Omega Rubí o Alpha Zafiro. La mayor razón que me hizo decantarme por Pokémon Alpha Zafiro tiene que ver con la guarida magma y el papel que jugaba en la historia de los equipos villanos. Exclusiva de Pokémon Esmeralda, la guarida magma no solo funcionaba como base de operaciones, sino como el lugar canónico donde Groudon fue reanimado. Un elemento de tanta importancia eliminado incluso en Omega Rubí no solo contradice el modus operandi del Team Magma, sino que deja en evidencia todo lo demás, ya que la caverna abisal funciona perfectamente no solo como hábitat de Kyogre, sino como culminación para el Team Aqua y su líder Archie. No quisiera extenderme demasiado, pero prácticamente todos los encuentros, a excepción de Mount Chimney, encajan más con el Team Aqua. Por todo eso y más, considero a Pokémon Esmeralda como la versión canónica en el universo normal y Pokémon Alpha Zafiro en el universo con Mega Evolución.
Definitivamente la región más fácil para identificar su versión canónica es Sinnoh, ya que Pokémon Platino tiene 3 puntos innegables. Para sorpresa de muchos, en la ruta 228 existe un personaje exclusivo de Pokémon Platino que tiene información relevante para el canon de la historia. Al notar que contamos con la medalla Faro y que estuvimos presentes en Ciudad Sunyshore, nos hablará ni más ni menos que del pasado de Cyrus diciendo lo siguiente: no debería cargarte con esto. Mi nieto creció en esa ciudad bañada por el mar. Cansado de estar a la altura de las expectativas de sus padres, halló consuelo en trastear con máquinas. Aún me pregunto si debería haberlo criado yo mismo aquí conmigo. No estoy seguro de si habría sido la decisión correcta. Es algo imposible de saber. Perdona, no debería haberte contado todo esto. Añadiendo trasfondo al líder del equipo villano, siendo que dicho trasfondo era totalmente inexistente en Diamante y Perla, pero no solo eso. Pokémon Platino fue responsable de introducir a uno de los personajes más importantes de toda la saga principal, el cual fue conocido como Looker. Como habíamos mencionado, la Policía Internacional presenta una base sólida para teorizar respecto al canon de cada región. Entre sus principales aportaciones a través de las distintas generaciones podemos encontrar los siguientes: detener al Team Plasma en su intento de capturar a Heatran en el interior de Stark Mountain, contribuir en la captura de 6 de los 7 sabios restantes que pretendían contactar con Ghetsis en la región de Unova, ser el detective a cargo de la investigación en el caso relacionado a Emma y el traje de expansión que le dio Xerosic en el postgame de Pokémon X y Y, además de funcionar como doble confirmación con lo ya establecido junto a Annabelle como agentes de la Policía Internacional en Pokémon Sol y Luna y sus secuelas. Teniendo una importancia tan significativa, fue sorpresivo el no incluirlo en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, descartando la posibilidad de estos como canon. Aún así, lo más interesante de todo es que la prueba más concluyente, en mi opinión, es un diálogo presente en Pokémon Blanco y Negro. Ni más ni menos que Cynthia, personaje completamente ligado al lore de la región y el canon de su generación, menciona lo siguiente y cito de manera textual: has sido impresionante, tienes un estilo de combate espléndido. ¿Realmente te pareces a ese entrenador que se enfrentó a Giratina, aunque esa es otra historia? Incluso si uno pudiera argumentar que en Diamante y Perla Giratina se puede encontrar en la Cueva Retorno, hay que tomar algo en cuenta. Cynthia presenció personalmente el enfrentamiento entre Elo, la protagonista, y Giratina en el mundo Distorsión. Considero que nunca hubo la más mínima duda respecto a que Pokémon Platino es la versión canónica de la región de Sinnoh por sobre Diamante y Perla o los remakes. Desafortunadamente para nosotros, encontrar una historia canónica en Johto no será tan sencillo como recurrir a una sola línea de diálogo por una simple razón. A diferencia de Omega Rubí, Alpha Zafiro, Diamante Brillante y Perla Reluciente, los remakes de Johto conservaron el núcleo de Pokémon Cristal. Como recordarán, Yusin fue un personaje incluido en dicha edición y la relevancia que terminaría adquiriendo contrarresta todo lo que conocíamos, teniendo no solo un papel fundamental en la trama del protagonista con el Pokémon legendario Suicune, sino también estableciéndose en el canon de ambas versiones. Para entenderlo más fácilmente, Jesse y James de Pokémon Amarillo nunca aparecieron en Rojo Fuego o Verde Hoja. Personajes como Juan o Annabelle de Pokémon Esmeralda no forman parte de Omega Rubí ni Alpha Zafiro, aún teniendo su existencia confirmada en distintas ediciones. Looker y Sharon fueron prácticamente descartados de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente, pero Yusin no.
Tal como mencioné previamente, nunca un personaje exclusivo de la tercera versión había sido tan relevante para cambiar el canon de los remakes de su respectiva región. Además de ello, el vínculo entre el Pokémon legendario Suicune y el protagonista, incluso sin ser el foco principal, terminaría encontrando su lugar en los remakes. Pequeños indicios que darían a pensar en Pokémon Esmeralda como la versión canónica serían la campana clara estableciéndose de manera oficial. Las ruinas alfa, que originalmente carecían de mucho propósito, cambiaron para transmitir un mensaje en Pokémon Cristal. Dicho mensaje se mantuvo en las ediciones de Heart Gold y Soul Silver sin ninguna alteración mayor. La implementación de la Torre Batalla bastante al norte de la Ruta 40 y que eventualmente se convertiría en la Batalla de la Frontera idéntica a la de Pokémon Platino. Si bien todo parecería indicar que Pokémon Cristal es la versión canónica por presentar el núcleo de los remakes, es precisamente eso lo que nos hace dudar. Si Pokémon Heart Gold y Soul Silver fueran demasiado fieles a Oro y Plata, la respuesta sería muy sencilla, pero la diferencia radica en una cuestión. Dos de los eventos más importantes implementados en cuarta generación fueron el de Celebi con Giovanni y el de Arceus con las ruinas Sinjo. Habrán recordado que el evento de Giovanni no solo confirmó los acontecimientos canónicos, sino que concordaban perfectamente con Rojo Fuego. Lo más interesante es que Blanco 2 y Negro 2 también confirmaron que dicha versión de Giovanni es la que se enfrenta en el Pokémon World Tournament. Por otro lado, el evento de Arceus y las ruinas Sinjo conectarían a la perfección la participación de Cynthia y la creación de Dialga, Palkia y Giratina. Aún así, las cosas no podrían ser tan sencillas porque habrán recordado que mencionamos un cambio muy pequeño que podría resolver tantas dudas. De haber modificado una sola oración en el diálogo de Cynthia en Pokémon Blanco y Negro, tendríamos la respuesta. Si tan solo la frase dijera ¿realmente te pareces a esos entrenadores que enfrentaron a Giratina y Arceus? Habríamos confirmado todo, dando a entender diferentes elementos como Pokémon Platino siendo la versión canónica de Sinnoh, pero no solo eso. Además de ello, confirmaría a Lyra como la protagonista femenina de Johto en lugar de Chris y multitud de acontecimientos. Incluso si quisiéramos considerar a Heart Gold y Soul Silver como canónicas por ser las versiones más completas de Johto, hay un criterio importante. Si bien la escasez de Pokémon legendarios en el postgame de Pokémon Cristal vino por falta de espacio dentro del canon, puede tener más sentido. Tal como se ha confirmado, las aves legendarias cuentan con múltiples ejemplares, mientras que Pokémon como Mewtwo en Kanto debería de existir solo el que tiene red. A diferencia de ellos, si tuviera que elegir entre Heart Gold o Soul Silver, me quedaría con el primero por un solo motivo: la gran influencia que tiene Ho-Oh sobre las ruinas alfa, especialmente en el tercer rompecabezas y el salón oculto que lo requiere para ser descubierto. Además de tener una conexión incluso mayor con las chicas kimono a comparación de Lugia. De verdad que no me gustaría dejar la respuesta como un depende, pero el criterio a seguir es si considerar eventos de Pokémon míticos como canónicos. Si la respuesta es sí, la versión canónica es Heart Gold, y si la respuesta es no, la edición canónica es Pokémon Cristal, aunque la decisión es de ustedes. Por último, pero no menos importante, decidí averiguar sobre la verdad acerca de Unova entre Pokémon Blanco y Negro y sus respectivas secuelas. No hace falta decir que la historia de ambos es posiblemente la que más cambios presenta dependiendo de la versión que decidamos jugar. Los Pokémon legendarios con los que están destinados a enfrentarse tanto N como el protagonista en la batalla final por el destino de Unova. Ciudad Pelucid representando lo clásico y tradicional en Pokémon Blanco, lo futurista y tecnológico en Pokémon Negro.
Un desafío por la medalla leyenda en el que tanto Iris como Drayden son los últimos líderes de gimnasio, y es aquí donde podemos encontrar una respuesta. Más que nada porque la historia de Iris puede conectar los acontecimientos, ya que según la versión es posible identificar lo que necesitamos. En Pokémon Negro es una joven prodigio que, al igual que nosotros, se encuentra en su viaje para eventualmente convertirse en campeona. Mientras que en Pokémon Blanco ella es la sucesora de Drayden como líder de gimnasio de Ciudad Opelucid, y he ahí lo interesante. Dependiendo del contexto, Iris y Drayden tienen una relación entre maestro y aprendiz, como sucedió con Wallace y Juan, o un futuro prometedor como el caso de Blue. Para ello decidí utilizar una pequeña mecánica que posiblemente no muchos recordarán, pero que resolverá la incógnita, y esa es el Memory Link. Por si se lo preguntan, lo que contiene son diferentes recuerdos que presentan acontecimientos canónicos entre los 2 años que pasaron entre precuela y secuela. Aquel conocido como una nueva luz revelará lo que sucedió al momento que Iris se volvió campeona. Drayden mencionaría: tu respuesta, Iris, fue como un sople de aire fresco. Dijiste que si abandonabas la aldea de los dragones sería para profundizar en tus conocimientos y convertirte en campeona. Como te prometí, te he formado como entrenadora y como líder de gimnasio. Alder vino expresamente para nombrarte como tal. No hace falta mencionar que al referirse a ella como líder de gimnasio, Drayden está confirmando el papel que Iris representaba en la historia original. Y si bien esto nos permitiría sacar conclusiones, existe un segundo recuerdo del Memory Link, el cual me ayudará a reforzar mi teoría. Amigos que vienen y van, sucedió poco tiempo después del encuentro entre N y el protagonista en la cueva Electro Roca, mencionando lo siguiente: pienso trazar una separación entre humanos y Pokémon tan clara como el blanco y el negro, la noche y el día. Solo entonces los Pokémon podrán gozar de una existencia plena. Cuando pienso en ello, me pregunto por qué parecían tan tristes mis Pokémon al separarse de mí. ¿Es por culpa de ese entrenador que mi corazón está inquieto? ¿Será cierto lo que me dijo aquel Pokémon en Pueblo Acúmula? ¿Quiere decir que Hilbert es un entrenador ideal? Los gritos de dolor de los Pokémon inundaban la estancia. Hay una delgada línea que separa a humanos y Pokémon, y es justo ahí donde me encuentro yo, al margen de todos, en tierra de nadie. Posiblemente lo habrán notado, pero N, aludiendo al protagonista como un entrenador ideal, concluye lo que habíamos imaginado, ya que Zekrom es el Pokémon legendario de Unova que representa los ideales, mientras que Reshiram representa la verdad. Pokémon Blanco tiene a Zekrom como dragón legendario cuyo destino es estar del lado del protagonista. Pokémon Blanco es donde Iris es líder de gimnasio de Ciudad Opelucid, quien estaría próxima a convertirse en campeona. Si quedaba alguna duda, los acontecimientos del Memory Link son exactamente los mismos entre Blanco 2 y Negro 2 para evitar cualquier confusión. No sé qué tan común sea asociar a N con Reshiram y a los protagonistas con Zekrom, pero posiblemente fue la intención desde el principio. Incluso si prefiero la versión de Pokémon Negro por Drayden, Ciudad Opelucid o Reshiram, parecería ser un mero ideal, ya que quizás la verdadera versión es Pokémon Blanco.